¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Hola, buenos días. Buenos días, Costa Rica. Buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, miércoles 23 de abril del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 mediodía. Gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Eh, el día de hoy, el saludo allá a cabina, a Andy Torres y a nuestro compañero colaborador José Domínguez allá en Goicoechea. Hoy aquí una mañana oscura en Alajuela, vamos a ver qué pasa con este tiempo, pero bueno, ahí esperando que se cumplan sus metas, sus propósitos el día de hoy. Hoy vamos a tener la grata compañía del doctor Andrés Quiñones Zamora, médico general, con el cual va a compartir este día hoy durante el espacio para conversar del tema de la salud y algunas consultas que nuestros oyentes nos puedan hacer. Así que bienvenido, don Andrés, a su programa Contacto Comunal. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Marlon, y un saludo a toda la audiencia. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Háblenos un poquito de su trayectoria. ¿Hace cuánto ejerce esa profesión? ¿Cuál ha sido su especialidad? Y para conocer un poquito de ese historial médico que usted desarrolla. Ok, vea. Hace 31 años me gradué de médico general en la República de Cuba, en mi país. Allá me gradué de médico general con 23 años apenas. Y, y después fue un recorrido muy largo en cuanto a la superación profesional, donde ahí pude obtener varios títulos de varias especialidades como la medicina comunitaria, la especialidad de emergencia y cuidados intensivos y la maestría en urgencias médicas. Eso fue un recorrido de 25 años de trabajo ininterrumpido en Cuba, allá en los hospitales de atención. Después, bueno, decidí venir a este hermoso país que me dio su acogida en el año 2014. En el mes de abril del año 2014 llegué a este país con muchos sueños, ¿verdad? Y esos sueños realmente ya los veo cumplidos y hay mucho por hacer, ¿no? Aquí rápidamente comencé contratado para trabajar en la Universidad Autónoma de Costa Rica, en la UACA, como profesor de medicina. Ahí estuve impartiendo varias asignaturas de farmacología, fisiología, y después fui subdirector de la carrera durante casi un año en la universidad, en lo que presentaba todos mis papeles para el colegio médico, para poder homologar la carrera acá, en la UCR. Hice el examen, salió bien todo, entonces homologué el título acá en la UCR y me incorporé al colegio médico de médicos y cirujanos acá en el año 2016. Y desde 2016 hacia acá he trabajado básicamente en la Caja Costarricense de Seguro Social durante un tiempito muy pequeño. Después me fui a la parte privada, donde todo el tiempo he mantenido mi consultorio médico acá de atención primaria en el Centro Médico de Benecer frente a los bomberos acá en Desamparados. Y trabajo como jefe de guardia de emergencias médicas en la Clínica Bíblica de Santa Ana, dos veces a la semana prácticamente. Me he sentido muy bien durante el trabajo y la verdad es que no tengo cómo agradecer la acogida que me dio este país y realmente me ha ido muy bien. Y aquí le brindamos atención médica, atención primaria a toda la población, a toda la comunidad, principalmente aquí de Desamparado, que es bastante grande, y esa es la visita principal que tengo acá en la consulta. Tiene 12 años de vivir en el país, ya sacó la nacionalidad Sí, es un proceso largo, como sí, ya tiene no, familia. ya hace casi 2 años que tengo la nacionalidad costarricense, con mi cédula física, cédula nacional y mi pasaporte y todo. Gracias a eso he podido ir a muchos eventos, a pasaporte tico, a muchos eventos que me han invitado desde el punto de vista profesional que he podido participar sin problema. Claro.
Y antes de entrar ya con el tema médico, don Andrés, en realidad, digamos, la etapa primera, muy joven, usted en Cuba, realmente ahí están las condiciones, porque siempre nos han vendido al mundo que los médicos cubanos son especialistas por las herramientas, por lo que les enseñan, o en realidad también el trabajo allá es bastante difícil y me imagino que usted tomó la decisión cuando dice, aquí ya no puedo vivir, voy a buscar nuevos horizontes. Sí, sí, no es menos cierto que en los años que yo decidí estudiar medicina, realmente era muy joven. Comencé a estudiar medicina con 17, 18 años. Era muy joven. Las condiciones del país eran muy diferentes, un poco diferentes a como está ahorita. Y bueno, dediqué a hacer esa carrera realmente muy sacrificada, muy dura, durante 6 años. Y ya después de graduado, comencé a hacer la superación profesional que prácticamente es obligatoria en Cuba por el sistema que tiene, el sistema de salud como tal, el sistema de enseñanza. Y ahí, bueno, fui pasando todas estas especialidades, todas estas cosas, trabajando en los hospitales, hasta que decidí salir de Cuba por problemas básicamente de problemas económicos y problemas serios políticos que tiene el país, problemas sociales. Y eso fue lo que me hizo llegar a Costa Rica, la verdad. El trabajo allá en Cuba realmente era muy duro. Si trabajaba, en Cuba no existe la medicina privada, solamente existe la medicina del Estado. De hecho, la salud es gratuita y el trabajo era bastante duro, bastante fuerte, pero el salario realmente que percibíamos no era el mejor y realmente el profesional pasaba mucho trabajo, la verdad. Y eso fue lo que me decidió entonces salir a buscar nuevos horizontes y nuevos sueños. Muy bien, muy bien. Bueno, ya conocimos un poquito de la historia del doctor Andrés. Ahora sí, entremos en materia de salud. Vamos a ver, vamos a tocar el síndrome coronario agudo. Ya eso, cuando solo el nombre, ya se le para la peluca a uno, doctor. Sí, así es. Mira, evidentemente el síndrome coronario agudo sí, engloba una serie de patologías que tienen que ver con el flujo de sangre que llega al corazón. En algunos momentos ese flujo se obstruye de forma parcial y en otros momentos se obstruye de forma total, que es el que las personas le tienen miedo, que es el llamado infarto agudo de miocardio, que entonces sí es muy peligroso y tiene complicaciones muy serias. Lo cierto es que este síndrome, los pacientes que padecen de este síndrome, es la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento, no solo de estas cosas que les voy a explicar sobre el síndrome, sino sobre lo más importante que pesa sobre la atención primaria, que es los factores de riesgo que pueden tener las personas que se pueden atender en la consulta y se puede evitar que lleguen a este tipo de situación. Entonces, ya cuando el paciente no se actuó sobre esos factores de riesgo coronario, que realmente es una función específica del médico de atención primaria, del médico de acá a la consulta, realmente llega a este tipo de síndrome, donde las manifestaciones principales siempre son el dolor en el pecho, que casi todo el mundo conoce. Dolor en el pecho, la falta de aire, la presión alta o la presión baja, taquicardia o bradicardia. Es decir, hay diferentes manifestaciones clínicas que el síndrome lo pudiera acoger. Y ahí hay dos patologías fundamentales, que es la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio como patología principal, y ya les explico, dentro de la principal y primera causa de muerte a nivel mundial. Ahora, voy a los factores de riesgo, que para mí es lo más importante y lo que más se pudiera enseñar. Y los factores de riesgo coronario a nivel del corazón son, en primer lugar, la hipertensión arterial. En segundo lugar, los problemas de hiperlipidemia, es decir, problemas de colesterol triglicéridos, problemas de diabetes mellitus, el hábito de fumar, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, es decir, una serie de patologías que son las que pueden provocar este síndrome y que nosotros acá en la consulta podemos trabajar sobre ellas y controlarlas para que el paciente no llegue a este tipo de situación. ¿Qué pasaría si nosotros estamos aquí en la clínica y vemos llegar un paciente con estos síntomas? Bueno, rápidamente el médico tiene que saber qué hacer, y lo primero es tomar las medidas iniciales, que son muy importantes,
que es quitarle el dolor al paciente, aplicarle oxígeno. Es decir, una serie de medidas que son muy importantes para después ser referido al hospital. Porque esta patología es de atención médica hospitalaria, puramente. Entonces, eso es lo más importante que hay con este tipo de patología. El diagnóstico se hace con un electrocardiograma y algún examen de sangre que se llama enzimas cardíacas, que son los que hacen prácticamente el diagnóstico de la enfermedad, junto con el cuadro clínico que ya estuvimos conversando. Y el tratamiento, bueno, definitivamente el tratamiento de las enfermedades crónicas que tenga el paciente, medicamentos para realmente abrir el vaso sanguíneo que está ocluido, y en algunos casos sí se llega a procedimientos mucho más importantes y mucho más complejos, como abrir una arteria cardíaca y ponerle un stent, que es un dispositivo que se pone para abrir la arteria. En sentido general, eso es el síndrome coronario agudo. Pero lo más importante, lo que quiero recalcar acá, son sobre los factores de riesgo coronario. El trabajo en la consulta a nivel de la hipertensión arterial, del colesterol, de los triglicéridos, tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Doctor Andrés, una consulta. Vamos a ver, como el cuerpo siempre te avisa o al final, cuando viene un infarto, viene y hasta ahí llegó la vida de esa persona, o hay algunas señales previas antes de que sea, como dice usted, la muerte. Sí. Yo no diría silenciosa. Bueno, no sé si es silenciosa porque te pegas todos los números de la rifa porque estás mal en todos esos aspectos, se juntan en un momento indicado y ahí viene el infarto, que realmente es que se paraliza el corazón, básicamente, ¿no? Correcto, mire. Hay tres escenarios posibles, tres escenarios. El primero es que el paciente tenga todos esos factores de riesgo coronarios que hablamos, los tenga descontrolados. Es decir, el paciente que es hipertenso y no tenga su consulta de seguimiento, el paciente que sea diabético, el paciente que tenga problemas de colesterol y triglicéridos, debería tener esto controlado. Inclusive puede suceder hasta en pacientes que lo tengan controlado, ¿verdad? Pero es mucho menos el porciento. Entonces, ¿cómo avisa esta enfermedad? Definitivamente por los síntomas. El síntoma cardinal o fundamental es el dolor precordial o dolor en el centro del pecho. Puede estar acompañado de falta de aire, de presión alta, de presión baja, es decir, otro tipo de manifestaciones clínicas que pudieran estar o no presentes en cada paciente. Cada paciente es un mundo y se puede presentar la enfermedad de forma diferente. Por ejemplo, la silente que usted hablaba, definitivamente se ve mucho en los pacientes diabéticos. Muchos pacientes diabéticos no sienten dolor en el pecho. Entonces solamente el único síntoma es que se cansan cuando caminan o que tienen una falta de aire ligera, y eso es lo que lo hace ir al centro médico. Y en el centro médico, cuando se realiza un electrocardiograma y las enzimas cardíacas, entonces se hace el diagnóstico y realmente no tiene todos los síntomas asociados. Hay otra consulta aquí, don Andrés. Los dolores de pecho, ¿cómo son comunes? Porque pueden venir del sistema digestivo. O sea, ¿cuándo usted se da cuenta que realmente ese dolor de pecho que te oprime es realmente síntomas de que ya viene un infarto, o pueden ser otras causas y la gente se asusta y tal vez, no sé, es un tema digestivo, viene de otra consecuencia de salud de esa persona? Ok, esa es muy buena pregunta, porque el dolor de tipo cardiovascular tiene unas características muy específicas. Y dentro de las características muy específicas es, como usted decía, un dolor opresivo. Si parece que le está poniendo la pata a un elefante encima a su pecho. Eso es típico de ese dolor. Y va acompañado de todos los demás síntomas de falta de aire, de sudoración fría. Hay otros tipos de dolores que pueden dar en el pecho, como la osteocondritis aguda, una neumonía de una base del pulmón, pudiera dar dolores en el pecho, pero no son muy típicos. Lo típico de esta enfermedad es que el dolor se llama dolor opresivo. Se define así, y este dolor puede irradiarse o ir a otro lugar del cuerpo, como es el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello, inclusive a la espalda. Hay otros pacientes que llegan al hospital y llegan a los centros médicos con dolor en el epigastrio, dolor de panza. Y podría ser un infarto. No es típico, pero podría ser un infarto de la cara inferior del corazón. Y por eso da un dolorcito, principalmente en epigastrio, se ve muy frecuentemente en las personas muy mayores de edad.
Por eso siempre hay que hacerle un electrocardiograma y no se puede mandar para la casa sin hacerlo. Pero es un dolor muy típico, la verdad. ¿Y cuál sería, don Andrés, la recomendación? Si usted empieza a sentir, bueno, porque imagino que la gente se empieza a asustar, empieza a sudar, vamos a ver, y si está solo en donde estés, ¿verdad? Porque hey, si hay gente y pedís auxilio, bienvenido sea. Pero si te empiezan a dar esos síntomas, ¿qué sería lo más recomendable esperando que no siga todo el proceso que viene? Hay maneras, vamos a ver, de tirarse al suelo, de respirar, no sé, usted es el que sabe la recomendación en caso de que, porque creo que la mayoría de gente cuando se le baja la presión, cuando se desmaya, y ahí se asusta y más bien eso empeora la circunstancia que le está dando en el momento. Sí, definitivamente esto hay que ver también varios escenarios. El escenario más sencillo es que yo tengo un dolor en el pecho en mi casa, estoy aquí en San José y rápidamente cojo el carro y me llevan al hospital y estoy ahí, no hay problema. Ahora, en los pacientes que están muy lejos, están lejos de los centros de salud, ahí sí el que lo está asistiendo debería tener por lo menos el más mínimo conocimiento de qué hacer, ¿verdad? Y lo primero es poner al paciente en reposo. El paciente no puede ni caminar. Hay que sentar al paciente en una posición semisentado. Si tuviera algún balón de oxígeno cerca, poder ponérselo y ponerle un poquito de oxígeno. Si tuviera una aspirina en la mano, poder darle la aspirina como medicamento importante que se puede dar desde el principio que llega al hospital el paciente y esperar que llegue la asistencia con la ambulancia para traslado al hospital. Pero la recomendación es, todo paciente que sienta un dolor parecido a este que le estoy explicando, lo ideal es asistir lo más rápido posible a un centro médico. ¿Sí? ¿La aspirina qué función hace, doctor? La aspirina es un medicamento que tiene varios mecanismos y se utiliza para varias cosas, ¿verdad? Para aliviar dolor, por ejemplo, de cualquier tipo. Lo que son medicamentos ya que son, es decir, son muy viejos y ya se utilizan básicamente para el tema de síndrome coronario agudo, porque es un medicamento que entra dentro del grupo de los antiagregantes plaquetarios. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú disminuyes que las plaquetas se puedan unir todas, que son las que forman el trombo que va a ocluir su arteria, entonces la función de la aspirina es ese, destruir ese trombo para que llegue más sangre al corazón y salvar la mayor cantidad posible en el tiempo que llegue al hospital. Y eso nos ayudaría a realizar un procedimiento muy importante cuando el paciente llega al área de salud o al hospital en este caso, que es hacer un procedimiento que se llama fibrinolisis, que es la destrucción de ese trombo. Y la aspirina, dándosela previamente al paciente, nos va a ayudar en esa función. En este tipo de casos, y ahora que usted hablaba de muertes repentinas, el RCP, bueno, eso es parte de cuando a la gente le da un infarto y cae, también se puede salvar a la persona si se asiste en el momento o ya cuando el infarto es fulminante, ya no hay nada que hacer, porque he visto casos en la carretera que duran hasta media hora los paramédicos golpeando y tratando de que ese corazón vuelva a latir. Sí. Me imagino que esa es la función general. Bueno, definitivamente la reanimación cardiopulmonar, en este caso la que se hace en el terreno, en el escenario donde se produce el problema, es la básica, ¿verdad? Que es cuando hay el paramédico y tiene ahí para poder hacer la reanimación cardiopulmonar básica. Esto se hace cuando el paciente entra en parada cardiorrespiratoria, porque usted puede tener un infarto y no tener una parada cardiorrespiratoria, no hay que reanimar nada, solamente hay que poner al paciente en reposo y llevarlo al hospital. Sí, la única indicación que tiene la reanimación cardiopulmonar sería en un paro cardiorrespiratorio, que un paciente con un infarto lo podría hacer perfectamente. Es una complicación. Entonces, este tipo de maniobras sí se hacen, pero cuando el paciente tiene esta condición, una parada cardiorrespiratoria, que puede ser por un infarto, puede ser por un infarto cerebral, puede ser por un traumatismo craneal, puede ser por muchas causas. Quiere decir que los infartos se pueden dar en el momento sin que la persona se desmaye, pierda el conocimiento. Es así, digamos. No necesariamente. Un infarto no necesariamente tiene por qué perder el conocimiento, no tienes por qué morirte en ese momento.
De hecho, hay un gran grupo de pacientes, un por ciento extremadamente alto, y más por el desarrollo que tiene el país, que se toman todas las medidas que hay que hacer realmente, porque se hace así, tienen un gran por ciento de supervivencia. Lo que sí hay que llegar lo más temprano posible al hospital. La gente piensa que me dio un infarto, ya me desmayé. No, puede ocurrir en algunos pacientes que tienen complicaciones, con que hacen una arritmia cardíaca importante y el corazón para. Pero no todos los infartos sucede eso. Básicamente el llegar al hospital, don Andrés, es por las máquinas, por el monitoreo, por los niveles que están descontrolados, llegar a nivelarlos para que vuelva nuevamente el ritmo cardíaco a los niveles óptimos. Más o menos esa es la estabilidad en el paciente, el llegar Sí, definitivamente. preinfartado, digamos. En todos los hospitales hay un protocolo. Sí, es un protocolo diagnóstico y terapéutico. Primero es corroborar el diagnóstico y en segundo hacer lo que dice el protocolo que hay que hacer, porque para eso se hace. Y sería, en primer lugar, estabilizar al paciente si está inestable. Eso quiere decir que si está muy hipertenso hay que bajar la presión y si está muy hipotenso hay que subírsela. Tratar de controlar el ritmo cardíaco. Si el ritmo está normal, no hay problema. Pero durante ese proceso el paciente pudiera tener varias complicaciones de arritmias, que ahí sí se complica más la cosa. Entonces, con los equipos que tenemos en el hospital de desfibrilación, de cardioversión, son equipos con los cuales podríamos salvarle la vida al paciente sin ningún problema. Además del tratamiento ya por el diagnóstico que lleva en el hospital, que como ya le digo, serían medicamentos para tratar de abrir el vaso sanguíneo y llegar a un tratamiento ya más invasivo, como es la revascularización coronaria, que hay que entrar hacer un cateterismo, llegar con el catéter a la arteria coronaria y abrirla. Que eso es lo ideal que nos pasara a todos si nos estuviéramos en este escenario en las primeras 4 o 5 horas. ¿Qué pasa con el tema del bendito electrocardiograma, verdad? Que eso es como cuando vos te haces un examen de sangre y te miden todos los niveles de tu organismo para ver dónde está el mal o está más alterado ciertos elementos dentro de la sangre. En el tema del electro, bueno, lógicamente si es privado o público, deberíamos, ¿qué tipo de personas deberían hacerse un electrocardiograma, solicitarlo para descartar? Porque ahí me imagino que el electro te mide sus pulsaciones, o no sé cómo, cuál es Claro. la parte técnica, ¿verdad? Para decir, este corazón no está con el ritmo adecuado, etcétera, etcétera. Sí, mira, el electrocardiograma es un medio diagnóstico. En primer lugar, es muy popular en la población, porque todo el mundo sabe que es un electrocardiograma. Las personas tienen cualquier cosa y se quiere hacerme un electrocardiograma. Ahora, un electrocardiograma nos da mucha información, ¿verdad? Principalmente en las patologías cardiovasculares. Pero nos pudiera dar mucha información también en otro tipo de patologías como las arritmias cardíacas. ¿Qué es lo que mide un electrocardiograma? Bueno, nos mide frecuencia cardíaca, nos mide amplitud entre los segmentos y los complejos en el electrocardiograma, nos mide si el ritmo es regular o no. Porque cuando el ritmo es regular no hay problema. Cuando hay problemas serios, cuando el ritmo es irregular hay algún tipo de arritmia, por eso es muy importante hacerlo. En el caso del síndrome coronario agudo específicamente, cuando usted le hace el electrocardiograma a un paciente, sí tiene características muy específicas, que es el supranivel típico del ST en 2 o más derivaciones. Nos podemos dar cuenta en el electrocardiograma en qué cara del corazón está el problema, porque cuando usted ve el electrocardiograma se divide en varias caras y en dependencia de las precordiales, en dependencia de toda la situación o la información que nos da el electrocardiograma, podemos decir tiene un infarto de cara inferior, de cara posterior, de cara anterior, de cara septal, y nos pudiéramos dar cuenta muy fácil con eso. El electrocardiograma también es muy importante en otro tipo de patologías, no solamente en esto, en patologías pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con complicaciones serias como un tromboembolismo pulmonar, en pacientes con pericarditis aguda, que es inflamación de la parte del pericardio del corazón. Es decir, es un medio diagnóstico vital y fundamental, tanto en el diagnóstico como para la evolución de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y hablando de síntomas, vamos a ver, la persona que
como todo en la vida, el cuerpo siempre te da señales de que algo no anda bien. No sé si es un tema ya de autodefensa de cada organismo, ¿verdad? Eh, una vez que la persona sufra ese primer evento, o sea, no se vuelve una enfermedad crónica, sino puede ser volver a la normalidad si sigue a ciertas dietas, ciertos alimentos, o puede darle en cualquier momento, o sea, Puede ya pasó repetir. el límite. Ok. Mira, lo más importante en esto es que en la fisiopatología de la enfermedad, que es cómo se produce, lo más importante es que lo que pasa es que dentro de las arterias tenemos unas placas que se llaman placas de ateroma, que están compuestas por colesterol, por plaquetas, por una serie de elementos, que esas placas cuando por aumento de la presión o alguna otra razón se desprenden de la arteria, llegan a los lugares más finos de las arterias del corazón y las tupen, ¿verdad? Entonces, lo que sí es real es que cuando nosotros diagnosticamos un infarto, hay una parte del corazón donde dio el infarto que se murió. Esa parte no se recupera. Y ya el paciente va a quedar con una disfunción cardíaca de por vida. Es la verdad. Y está expenso a que por las mismas enfermedades de base, de la ateromatosis, básicamente, que es la causa básica de esta situación, pueda repetir infartos a otros niveles. Por eso es muy importante el control de las enfermedades crónicas. Y ahí donde yo veo el elemento más importante, que es el elemento preventivo, ¿verdad? Y el control de las enfermedades crónicas en la atención primaria. Dentro de la normalidad, ¿cuántos latidos debería en un minuto, doctor, latir el corazón, digamos, Sí. para que no esté menos o más? Eso es muy relativo dependiendo de la edad o No, cómo funciona no, esa parte. eso tiene un valor fijo. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está por debajo se llama bradicardia y cuando está por encima se llama taquicardia. Pero ese es el valor. Hay pacientes, por ejemplo, que Y, tienen los valores bajos y no tienen infarto, pero lo tienen bajo porque toman un grupo de medicamentos que se llaman beta bloqueadores, que lo que hacen es disminuir la frecuencia del corazón. Pero eso uno tiene que identificarlo muy bien cuando interroga al paciente. ¿Y hay algún método para medir esos latidos, doctor? El electrocardiograma y el examen físico. Es decir, El en el examen. electrocardiograma tú te das cuenta cuántos latidos por minuto tiene el paciente. Pero lo más fiel que hay en la medicina es el examen físico del paciente. Es ocultando al paciente con el estetoscopio, que para eso lo tenemos, no para llevarlo en el cuello, es para escuchar bien los latidos del corazón. En primer lugar, ven si están rítmicos o no. Y en segundo lugar, ver qué frecuencia tienen. Si está dentro de límites normales, está por debajo, está por encima. Pero el examen físico y el electrocardiograma nos da esa información. O sea, usted me pone el aparato aquí en el pecho y usted empieza a oír el corazón latir y usted en 10 Perfectamente, segundos ya usted perfectamente. mide, estás bien porque no hay desfases o porque Sí. porque Inclusive ya está en el muy... hospital o en una clínica donde hay monitores cardíacos, se le pone el monitor al paciente y eso lo va monitorizando todo el tiempo de forma continua. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho con los deportistas de alto rendimiento, doctor, Uh-huh. ¿verdad? O sea, y mueren de infartos, futbolistas en la cancha, gente que sale a correr, Sí. gente que anda en bicicleta. Son atletas de alto rendimiento y el corazón igual. Llega un momento en que dice, hasta aquí llegué, se destruyó la... Es parte de... No importa si estás sedentario, si estás gordito, si estás flaco, si sos deportista de alto rendimiento, el examen es básico siempre, doctor. Tiene su explicación, muy sencilla. Los deportistas de alto rendimiento desarrollan el corazón y producen una hipertrofia del ventrículo izquierdo de forma natural, por el ejercicio que hacen de forma continuada. Y esa hipertrofia de ese ventrículo es el que provoca que los atletas mueran por arritmias cardíacas, porque hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón. Y por eso es que se produce que usted ve el jugador jugando en pleno juego, se desmaya y se murió. Y es porque hacen arritmias cardíacas. Está bien descrito en toda la medicina deportiva
las arritmias más frecuentes que se producen en los atletas de alto rendimiento, que son inclusive la bradicardia sinusal, que la frecuencia cardíaca baja muchísimo y es por el mismo entrenamiento que tienen, y las arritmias que son muy severas, que son las taquicardias ventriculares y algunos que otros bloqueos cardíacos. Sí, se pudiera ver perfectamente en los pacientes entrenados. A veces se habla de corazón pequeño, corazón grande. ¿El corazón crece a alguna medida normal? O sea, ¿tiene su medida estándar? Porque a veces se hace el corazón grande. Sí. ¿Por qué factores implica esa parte? Y es peligroso eso. Sí, muy peligroso. El problema es que el corazón, en el transcurso de la vida, el corazón tiene un tamaño habitual normal. Cuando es que las personas dicen tienen el corazón grande, o algunos médicos le dicen a los pacientes cuando ven una placa, tienen el corazón grande, es cuando el corazón se sale de sus límites habituales. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En los pacientes hipertensos, si no se controlan la presión o no la mantienen controlada, hacen hipertrofia del ventrículo izquierdo de por vida. Es una complicación de la enfermedad de base. Y ese es lo que se llama corazón grande. ¿Y por qué es un problema de salud? Porque hay pacientes que ya lo tienen demasiado grande y es lo que se llama miocardiopatía dilatada, que es un corazón muy dilatado, muy grande, y al estar muy grande, que es un músculo, ese corazón no se puede contraer de forma adecuada. Y entonces es muy malo para el paciente y puede traer complicaciones muy serias. Y existe esa miocardiopatía dilatada por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades nutricionales, por alcohol, por una serie de cosas. Cuando todo ser humano nace, doctor, vamos a ver, puede venir con alguna enfermedad hereditaria o es poco común esa parte ahí, digamos. No, muy frecuente. ¿Cómo detectar que un niño es frecuente? Sí. Muy frecuente. Los hospitales de niños, si usted va a los hospitales de niños, hay muchos niños internados de que nacen con patologías que son malformaciones congénitas. Es la más frecuente. Las malformaciones congénitas, hay varias, dentro de ellas la tetralogía de Fallot, el ductus arterioso, son muy importantes porque generalmente el paciente hay que hacerle tratamientos invasivos con reemplazo de válvulas, así con algunas cosas de nacimiento, porque nacen con esas malformaciones congénitas, es muy frecuente. Nosotros no lo vemos porque realmente atendemos adultos, pero en los hospitales de niños hay muchos niños que nacen con este tipo de malformaciones. Prácticamente se puede decir, don Andrés, que el corazón es el motor o es como el motor de un carro, básicamente, porque el cerebro, bueno, al final el cerebro es el que te da las indicaciones de qué hacer y qué desarrollar, pero hay gente que queda en coma porque su cerebro se destruyó, pero estás con vida porque el corazón sigue latiendo, ¿verdad? O sea, es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Sí, definitivamente. Es el órgano que bombea toda la sangre para garantizar que llegue el oxígeno y nutrientes y todo lo demás a toda la parte del cuerpo. Hay pacientes, como usted decía, que están en coma en el hospital con muerte neurológica, así ya el cerebro no funciona, pero el corazón sigue funcionando, hasta un momento, ¿verdad? Porque el cerebro manda autonómicamente a hacer todas las funciones del organismo, pero puede estar la muerte cerebral y que el corazón siga funcionando, y un paciente que potencialmente es un paciente que podría donar su órgano para otra persona que lo necesite, por ejemplo. Pero sí, es muy importante que es el motor, el impulsor de toda la sangre que llega al organismo. Dentro de la tecnología y la ciencia que cada día, por dicha, gracias a Dios, crece, ¿verdad? Creo que todos los días hay científicos, médicos tratando de mejorar el tema de nuestra funcionalidad como seres humanos. ¿Existe algún corazón mecánico, alguna válvula que te haga sobrevivir unos días, unos años más, doctor, dentro de este planeta? Sí. Yo no soy la voz más indicada para este tipo de situación porque no soy cardiólogo, pero sí, existe el trasplante cardíaco. De hecho, existe el trasplante cardíaco, existe el trasplante de las válvulas cardíacas, porque hay muchos pacientes que desarrollan durante toda la vida
insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, insuficiencia a nivel de las válvulas del corazón. Y eso hace que el paciente tenga insuficiencias cardíacas y le falte el aire de caminar de aquí a ahí cerquita. Entonces se pueden hacer reemplazos de válvulas del corazón. Hay válvulas mecánicas y hay válvulas, ¿cómo se llama? Hay válvulas que realmente se hacen de origen animal, en este caso el cerdo, ¿verdad? Entonces, sí existe. ¿Cuál sería dentro de los, bueno, lógicamente el hacer ejercicio, el comer sanamente, hay algún alimento, proteína o vitamina que fortalezca el corazón o es parte de estar en movimiento? O sea, ¿cuál serían las recomendaciones suyas? Bueno, aparte de cuidarse la salud, ¿verdad? Y estar en los niveles óptimos, ¿verdad? Definitivamente, las recomendaciones serían tener una buena alimentación. No hay ningún medicamento, ningún alimento específico que te diga el corazón va a ser mejor por comerte eso, por ejemplo. Pero sí hay cosas importantes que hay que hacer. Lo primero es el control de las enfermedades crónicas, es lo que estamos hablando, que son los factores de riesgo. Eso es lo más importante. El que es hipertenso tiene que venir a la consulta a atenderse y a controlarse la presión. El que es diabético tiene que controlarse la diabetes. El que está sobrepeso tiene que bajar de peso y eso se hace con unos hábitos de vida adecuados. Buena alimentación, ejercicio físico, buena salud mental, porque es importantísimo, y el control de las enfermedades crónicas que tenga. Sí, porque al final la presión arterial es la que pone al corazón a trabajar más rápido porque tiene que bombear más sangre o menos y ahí va ese Correcto. estilo y encoge, o sea, trabaja de más y de menos y Sí, ¿no? eso mal. Y que al final produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón y ya no va a funcionar como normalmente funciona, porque se dilata esa pared, entonces no va a funcionar adecuadamente. Y la hipertensión es el causante de eso. En su experiencia en estos años, doctor, y ya bueno, con la estadística usted nos dice la cantidad de muertes eh, y la preocupación con el sedentarismo con los nuevos niños, ¿verdad? O sea, eso es un factor de riesgo altísimo, ¿verdad? Porque ya los chicos, digamos, y jóvenes de 20 años no quieren hacer ejercicio porque ya están sumidos en una computadora, porque hay teletrabajo, porque hay que estudiar, Sí, sí. y aunque mucha gente trata de practicar deporte para liberar y por lo menos poner a funcionar mayor todo nuestro cuerpo, este, hay un alto riesgo de que toda esta juventud que se ha vuelto sedentaria ya y a muy corta edad pueda saturar los Sí, espacios médicos. es muy importante esa pregunta que hace, porque ya ahí estamos hablando de la misma prevención, ¿verdad? Que es lo más importante en este grupo de enfermedades. Es la prevención de que no te dé. Y eso se hace controlando las enfermedades crónicas, controlando los factores de riesgo. Hay un grado extremadamente grande, un porciento muy grande de obesidad en Costa Rica, la verdad. Y obesidad en niños principalmente. Y eso tiene que ver con los hábitos de vida que le enseñan los padres. Toda la educación tiene que venir de la casa, no solamente la educación formal ni la educación profesional, tiene que haber educación alimentaria, educación económica, tiene que haber educación de todo tipo. Los pacientes con problemas de salud mental, ¿sí? Hay una epidemia básicamente de depresión a nivel mundial y de eso casi ni se habla, ¿verdad? Los maestros, los psiquiatras, yo pienso que pueden tener mucho más información sobre esto, pero es una epidemia mundial, la verdad, el problema de las depresiones. Y esto lleva a que el paciente no se incorpore a la sociedad, no haga ejercicio, aumente de peso, aparezcan enfermedades crónicas como las que estamos conversando. Y sí, esto hay que trabajarlo desde la infancia, de enseñar a comer a nuestros niños. En realidad, y el fumado, doctor, bueno, ahora que están estos vapeadores, ¿verdad? O sea, ¿qué causa? Porque la gente dice, bueno, fumas y te vas a morir del pulmón porque es el que recibe todo ese marascal y toda esa nicotina. En realidad, al consumir bueno, ese humo, ¿verdad? Porque para mí no hay vicio más tonto, pero bueno, para todo hay gustos, Sí. ¿verdad? Y hay gente que le encanta porque se vuelve vicioso, sobre todo gente que desayuna o almuerza y un cigarro
porque siento muy rico, no sé, la sensación, lo que estás tragando es humo, ¿verdad, doctor? Sí, Eso no, no. afecta el corazón también. Sí, definitivamente sí, y está dentro de los factores de riesgo coronario más importantes. Y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque el hábito de fumar no solamente afecta a los pulmones, toda esa nicotina y todo ese humo que va a los pulmones, y está muy vinculado específicamente con el cáncer de pulmón, inclusive. Pero lo que hace fundamentalmente a nivel del sistema cardiovascular es endurecer las arterias. Y al endurecer las arterias no son elásticas y tienen más probabilidades de obstruirse, precisamente por eso. Se pierde la elasticidad a nivel del árbol arterial, que son vasos sanguíneos alrededor de todo el organismo, y ese es el daño que provoca a nivel cardiovascular. Sí, y ni para qué si hablamos de otro tipo de droga, ¿verdad, doctor? Las piedras estas que consumen, o sea, Las drogas es otro elemento importantísimo que estamos viendo con muchísima frecuencia a nivel de los servicios de emergencia, principalmente en los pacientes muy jóvenes. Este consumo de droga definitivamente acaba con, en primer lugar, con la parte psíquica, con la parte mental, con la parte ya, en la parte de salud propiamente, con la parte cardiovascular. Son drogas que actúan directamente sobre la autonomía cardíaca. Y esto definitivamente hay drogas que le pueden provocar que le baje demasiado la frecuencia cardíaca al corazón y hagan parada cardíaca, que suba demasiado. Es decir, actúan directamente sobre la función del corazón. aquí me pregunta un oyente que si los tatuajes, porque ahora la gente se tatúa donde sea y como sea, eso puede traer un daño o en realidad solamente toca la piel, pero puede traer daños a futuro, doctor, el tatuaje. No, digo yo, no sé, la No, pregunta aquí. hasta donde yo sé, el conocimiento que tengo, los tatuajes no afectan directamente el corazón. Lo que sí puede hacer es que los tatuajes, como hay que romper la piel es básicamente hoy por hoy ya el órgano más grande que tenemos porque se considera un órgano ya, la piel. Entonces, a la vez que hay que romper la piel, puede haber infecciones a nivel que entran a nivel de la piel o a nivel sistémico y puede haber una infección a nivel del corazón. Pero esa es la única manera. Sí, no es que actúa directamente sobre el corazón. Aquí me consultan, ¿qué más sin falta? ¿Hombres o mujeres, doctor? ¿Hay una estadística en eso o no? Sí, la frecuencia es mayor en hombres que en mujeres y la sobrevivencia es mayor en mujeres que en hombres. ¿Y la edad promedio? La edad promedio normalmente siempre en personas mayores de 65 años hacia arriba, pero ya hoy por hoy estamos viendo infartos en pacientes muy jóvenes, en pacientes a partir de 40 años. Pero las edades más frecuentes son las edades a partir de 65 años. Que es donde el paciente debería llevar un control más estricto y más continuo, ¿verdad? Me imagino, doctor. ¿No? Y es donde ha pasado tantos años sin tener controlada su enfermedad. Ahí es donde está el Sí, problema. en esas edades se pensionan y ya dejan del corre-corre, se sientan en Ah, una mesa no, y si venías con pocos controles, le terminas de dar la cereza en el pastel para que así se es, dé así funciona, así es. Muy bien, doctor. Ha sido un gusto compartir el día de hoy con vos. Más bien, felicidades porque sos de los extranjeros que llegan a un país como este que abre las puertas y se abren espacios para tratar de inculcar y todo el conocimiento, porque en algún momento, si cambia las políticas en ese país, podrías volver a Cuba. Es mi país, realmente yo amo mi país y lo quiero mucho. Tendría que pasar muchas cosas para que eso suceda. En algún momento también se lo pregunté a una venezolana, porque bueno, y nadie olvida las raíces, ¿verdad? De alguna manera, me imagino que allá quedó familia tuya también, o Claro, casi, casi toda la familia, claro. y ya entrando, saliendo también un poco del tema de salud, cuando saliste de Cuba, ¿es más fácil salir que entrar, doctor, o es normal? Mira, es que yo salí en un momento donde hubo una apertura importante. Antes no se podía hacer. Antes los cubanos no teníamos derecho a salir a visitar un país. Eso no podía ser por restricciones del gobierno, básicamente.
Pero en el tiempo que yo salí, yo hice todos mis papeles, salí sin problema. Costa Rica me recibió. Claro, yo tenía visa norteamericana también, eso me ayudó mucho. Y vine acá y vine a trabajar y listo. Pero yo voy y vengo, no hay problema ninguno, veo a mi familia, no hay problema. Sí, sí, es parte Sí, de acostumbrarse y bueno, ya hiciste, se claro. desarrollaste la vida tuya aquí. Doctor Andrés, ya para ir cerrando, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te buscan? El Sí, WhatsApp, toda la información para que la gente pueda requerir de tus servicios. Bueno, también entendiendo que hoy tocamos ese tema del corazón, sumamente importante, pero usted como médico general te sobra temas de hablar de riñones, de hígado, de azúcar en la sangre, y ahí vamos a tener la oportunidad a futuro de tocar estos otros temas que son, bueno, el pan día acá, o sea, de todos los días, y el consumismo desenfrenado, ¿verdad?, que hay en nuestra sociedad. claro. Eh, y bueno, voy a decir algo muy feo, a veces la gente come pan para llenarse porque no tiene la parte económica, pero está haciendo un gran daño al cuerpo, ¿verdad? Entonces, Claro. eh, esa información para que nuestros oyentes puedan contactarte y prescindir de tus Sí, servicios. mira, me encuentro aquí ubicado en consultorio, se encuentra en el Centro Médico de Benecer, aquí frente a la estación de bomberos en el centro de Desamparados. Es una clínica que presta atención a todo el que llega sin problema ninguno. Trabajo también con muchos seguros médicos, con ADISA, ASA, Medismar, sí, muchos seguros médicos que, que funcionan acá. Y en esta clínica podemos atender desde urgencias, porque tenemos inclusive camas de internamiento de observación, aplicación de medicamentos intravenosos, intramusculares, la realización de muchos procedimientos como son lavado de oídos, sutura de heridas, drenaje de abscesos, uñas encarnadas, y todos los procedimientos de urgencia se pueden hacer y la atención de todos los tipos de enfermedades, tanto de urgencia como las enfermedades crónicas, todas. Enfermedades de diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, tiroides, en todas las urgencias de insuficiencia respiratoria. Se atiende todo acá en la consulta y no hay límite de edad, desde niños hasta adultos mayores, hasta niños pequeños. Y el teléfono para el contacto sería el 87 21 48 33, o a través de ese mismo teléfono pueden contactar acá a través del WhatsApp, que es mi teléfono. ¿Está bien? Y ahí coordinamos una cita cuando lo desee. Y aquí lo esperamos y lo atenderemos lo mejor posible. Muy bien, don Andrés Quiñones Zamora, gracias por compartir este día miércoles, gracias por tus consejos y a cuidarse, ¿verdad? Hay que cuidar el Así, motor de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es a el que cuidarse mucho. nos Muchas da gracias vida, a sí. usted, don Marlon, por invitarme y tener este espacio. Y un saludo enorme a toda la audiencia. ¿Está bien? Muchas Saludos. gracias, doctor. Que Estamos todo en bien. contacto. Que tengan un buen almuerzo sano, ¿verdad? Y una linda tarde, doctor. Muchas gracias. Bueno, usted, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo el día de hoy, miércoles 23 de abril del 2025. Gracias por sintonizar nuestro programa Contacto Comunal. Mañana a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes. Y quedan ahora en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana, que tengan una muy bonita tarde.